Que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan 3, 14 al 18. Juanito, por favor. Primera de Juan 3, versículo 14 al 18. ¿Está? Ya. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Oremos? Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, en esta oportunidad, si bien la Cami habló del evangelismo, que es como lo teórico, a mí me toca hablarles de un tema que es poco común a la hora de predicar, pero no por eso menos importante, que es la importancia de la acción social en nosotros como cristianos. Sí, la acción social casi nunca, yo creo que muy pocas veces hemos escuchado de acción social, pero hoy día me tocó a mí hablarlo. Y si fue así es porque Dios lo permitió. Bueno, como vieron, yo ocupé Primera de Juan 3, del versículo 14 al 18. Pero cada vez que leemos un pasaje en la Biblia, debemos investigar un poco del contexto de este para que en verdad podamos saber el por qué se escribió, qué hay de fondo de ese pasaje. Y en Primera Juan, para que ustedes entiendan, en el contexto histórico está surgiendo el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Gnosis viene de la palabra hongos. Y en ese tiempo de la iglesia primitiva estaban naciendo grupos pequeños, hoy pseudo iglesias, que reemplazaban la palabra de Dios por experiencias humanas. Y en los casos más terribles, creían como en su autojusticia. Negaban el sacrificio de Cristo, o sea, creían que por ellos mismos ellos iban a alcanzar la salvación, que era por algo de ellos. Entonces, como estos grupos empezaron a salir, a crecer casi como hongos, como los que vemos así en la tierra, se empezó a llamar esta corriente gnosticismo. Como respuesta al gnosticismo y a muchas otras falsas enseñanzas que habían, o falsas doctrinas, que para los que no saben eso, como la enseñanza, como respuesta a esto se escribió esta epístola, Primera de Juan. En esta epístola, como dije, se nos alerta de las falsas enseñanzas que estaban habiendo en ese tiempo. Se nos habla de la posición que tenemos al ser hijos de Dios. Se nos dice que debemos guardarnos de las cosas que no son de Él. Y también se nos llama a permanecer en Jesús y conocer lo que Él hizo por nosotros, ¿ya? Para que entiendan un poco el contexto del pasaje en el que me voy a basar. Bueno, habiendo dicho esto, me gustaría releer el versículo 14, que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Al leer el versículo 14 podemos notar dos puntos esenciales, ¿ya? Primero, quiero enfatizar en que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte. ¿A quién hace referencia nosotros? No hay que tomar a la ligera este nosotros, no es como que debemos leer y saltarnos eso, no es ni una palabra hasta porque sí en la Biblia. El nosotros no hace referencia como a una ubicación geográfica o no está hablando nosotros los que estamos en Cristo Rey, nosotros los que estamos en la viña, nosotros los que estamos en la iglesia de Rusia, no sé, no es una ubicación geográfica ni una construcción física. Si bien hay indicios que puede ser que Juan se puede estar refiriendo a la iglesia de Éfeso, pero al hablar de nosotros, está hablando de la iglesia de Cristo, de la novia de Cristo, de los que conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces dice: nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte, de la muerte a la vida. Perdón, de la muerte a la vida. Sí, perdón. Esto, que en verdad, apréndanselo, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, esto ya es poderoso y potente. ¿Por qué? Porque dice que los que conforman el cuerpo de Cristo han pasado de la muerte literalmente a la vida. Hoy en día nosotros podemos ver, por ejemplo, que está tan de moda el tema de los zombies o de los vampiros. Incluso las niñas chicas, no sé si las conocen, pero están vueltas locas con las muñecas Monster High, no sé si las cachan. Son literalmente muñecas que son
cadáveres o monstruos con ropa. Eso es lo que está tan de moda. Entonces podemos ver como el mundo en verdad está vuelto loco con la muerte es lo que llama. Pero aquí podemos ver un solo versículo de la Biblia que hace pebre a The Walking Dead o Crepúsculo, lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia del mundo, que estamos vueltos locos con la muerte, nosotros estamos gozosos y damos las gracias porque tenemos vida con Cristo. Y eso es lo que dice acá, tal como sale un paralelo en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es esto? Es el nuevo nacimiento, es la regeneración de un cristiano, para los que son nuevos y todo. Cuando uno es cristiano, de verdad Dios cambia nuestro corazón, nos confronta con nuestro pecado, nos humilla, dándonos cuenta de lo pecadores que somos y de lo malos que somos, pero no hacerle el trabajo a medias, no nos deja ahí como humillados con nuestro pecado, sino que nos hace nuevas criaturas, nos levanta de esa posición y tenemos nueva vida con Cristo. Entonces, eso es lo que hace referencia Juan al versículo 14, cuando dice que pasamos de la muerte a la vida. Entonces, ese es el primer punto que quiero que entiendan. Y después hay otro punto que es muy importante, porque es un punto clave para lo que quiero transmitirles hoy día, que es que, tal como dije antes, Primera Juan nos da una alerta sobre falsas enseñanzas, sobre falsas doctrinas, de lo que se está metiendo en la iglesia y en las enseñanzas de ese tiempo. Entonces, en este versículo también nos dice que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, que es el paso de la muerte a la vida, no es, como decía la Cami, algo solamente de la mente, no es algo que escuchemos y que se quede encerrado aquí en la mente, sino que este nuevo nacimiento produce frutos, produce cambios, produce un antes y un después. ¿Ok? Entonces, en el versículo 14 sale que, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a la vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es el versículo 15. Entonces muchos de ustedes se podrían estar diciendo como, ya, pero Trini, yo estoy tiquitaca porque no he matado a nadie físicamente, o espero que nadie aquí haya matado a alguien físicamente, pero la Biblia, aunque sí incluye eso, la Biblia va más profundo, va a la esencia de nosotros, nos enfrenta cara a cara con nuestro pecado. Entonces, aunque ustedes pueden decir, no, yo no he matado a nadie, pero han sido homicidas en palabras de otro, le han hecho mal a alguien, han matado a alguien de verdad pelándolo, no necesariamente con cosas físicas, aunque puede ser pegándole en casos extremos, pero han sido homicidas de su hermano de al lado en otra cosa que no sea como sale aquí homicida, como se nos viene a la mente, que es físicamente. Pero incluso quiero como apuntar a algo más profundo, que muchas veces no les tomamos el peso porque hoy en día, como hemos visto nosotros en la universidad, es más intencional cuando accionamos que con la omisión. La acción la vemos peor que una omisión, porque en la acción podemos ver la intención, pero la omisión no. Entonces lo que quiero decirles hoy día, si bien ustedes pueden, y yo también, puedo ponerme la chapita de buena persona, y que soy buena persona, porque no pelo al de al lado, porque no le pego al de al lado, pero ¿qué pasa con la indiferencia al que está sufriendo? ¿Qué pasa con lo que no hacemos, con el bien que no hacemos a nuestro hermano? Entonces, la Biblia es súper clara, es más potente que una espada de doble filo, dice en su palabra. Y aquí podemos ver cómo Juan nos dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, no haciendo el mal. No dice que nosotros sabemos esto por no haber pelado, por no hacerle el mal al de al lado, sino que dice por amar al de al lado, por hacerle el bien. Entonces a eso quiero enfatizar, que cuidado todos nosotros con la indiferencia por el de al lado que está sufriendo. Entonces, aquí es donde me quiero centrar. Debemos despertar y darnos cuenta que cuando nacemos de nuevo, cuando hemos pasado de muerte a vida, no solo hay un cambio vertical, no solo Dios, para que entiendan, no solo nos alza la mirada y nos hace dar cuenta que en verdad tenemos un Padre, que tenemos Jesucristo que ha muerto por nosotros, sino que ese cambio también tiene que ser horizontal, da fruto. Al conocer a Cristo, el cambio también es horizontal, no podemos ser indiferentes al de al lado, al conocer a nuestro Padre, al conocer a Cristo, su sacrificio. El Evangelio debe calar en todas las áreas de nuestra vida, no solo en algunas, en todas. Somos hechas nuevas criaturas. Lo pasado ya fue, pero debemos tener frutos, también horizontalmente, como dije. Entonces, me gustaría de verdad transmitirle que debemos romper lo que tanto nos ha caracterizado como jóvenes. Nosotros somos súper
cómodos estando aquí en las cuatro paredes, calentitos, pero si nos hacemos llamar cristianos, si somos seguidores de Cristo, no podemos ser indiferentes al de al lado. No podemos. En verdad es algo que debemos despertar, que no es solamente algo de acá, sino hay consecuencias de lo que nosotros creemos, de la obra que Cristo hace en nosotros. Entonces, bueno, muchos de ustedes saben, pero otros no, yo soy estudiante de psicología. Y como estudiante de psicología, puedo como darles por certeza que una de las mayores características del hombre es que somos sociales. Me gustaría que todos ustedes pensaran en su animal favorito, ¿ya? Piensen en su animal favorito. Entonces, quiero que piensen como, ¿cuál es la mayor diferencia con ese animal? Con ese elefante, gato, tigre, no sé cuál es su animal favorito. Pero la mayor diferencia que tenemos es que nos relacionamos con el de al lado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen. Nosotros nos relacionamos con los de al lado. Tal como la Trinidad y como Israel hablaba, la Trinidad se relaciona, hay una danza. Dios nos hizo a su imagen, entonces lo que nos caracteriza es que nos relacionamos, formamos sociedad, lo podemos ver. Por eso podemos ver cómo hoy en día está tan de moda y se promueve tanto la acción social o la ayuda al prójimo. Podemos ver Techo para Chile, el Hogar de Cristo, otras instituciones que de verdad promueven eso, aunque principalmente en el aspecto material, como cosas físicas, pero se promueve mucho la ayuda al prójimo, la acción social. Pero bueno, habiendo dicho esto, me gustaría compartir con usted un extracto de un libro de John Piper, que se llama Más vivo que nunca. Y aquí hace referencia a un fragmento de Clarence Thomas, no sé si es que alguien lo conoce. Es el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y él fue criado como católico romano y en el libro sale como un fragmento de autobiografía en donde dice lo siguiente. Durante la segunda semana que pasé en el recinto, asistí a misa por primera vez y última vez en Holy Cross. No sé por qué me molesté en asistir, tal vez por hábito o sentimiento de culpa, pero cualquiera que fuera la razón, me levanté en medio de la homilía y salí. De lo único que hablaban eran de los dogmas de la Iglesia, no de los problemas sociales con los cuales yo estaba obsesionado. Y eso me pareció irremediablemente irrelevante. Quiero mencionar como parte de la reflexión que hizo John Piper, porque muchos de ustedes, quizás aquí sentados al frente mío, pueden estar en la misma postura que él, que están aquí escuchándome y han escuchado a los otros expositores y quizás piensan como que no entienden o no están de acuerdo en que la Iglesia, o específicamente que en este retiro, nosotros como jóvenes Cristo Rey, vengamos acá y hablemos de la Biblia, de Dios, de toda esta doctrina, y ustedes no estén de acuerdo en que hablemos, por ejemplo, cómo solucionar el tráfico sexual, que donde más de 30 millones de mujeres han sido raptadas y abusadas por todo el mundo, o más específicamente, como en tragedias de nuestro propio país, como el norte, por ejemplo, donde cientos o miles de familias quedaron sin nada, absolutamente nada. Entonces ustedes pueden estar acá diciendo, ¿por qué hablamos tanto de la Biblia si lo más importante son esas cosas? ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué no hablamos de eso en vez de la Biblia? Pero, tal como John Piper dijo en su libro, el pensar que la Biblia, que la palabra de Dios no tiene relación con los problemas sociales que pasan en el mundo, es un pensamiento completamente errado. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si bien estos problemas, o la solución de estos problemas, traen un alivio al sufrimiento, de verdad lo traen, pero es un alivio temporal. Si yo conversaba con una amiga en la mañana, ¿nosotros cuánto vamos a vivir? ¿80, 90, 100 años? Entonces el ayudar a alguien sí está aliviando un sufrimiento, pero un sufrimiento que va a durar un tiempo. Pero ese sufrimiento no se compara con la separación y la angustia que va a tener una persona por la eternidad si no está con Cristo. O visto desde el otro lado, en verdad no se compara el alivio que podemos darle a alguien con algo físico, con el gozo y la alegría de que vamos a tener una vida eterna con Jesucristo. No se compara. Entonces, si bien podemos verlos como problemas, pero no son los problemas más importantes del mundo, no es la esencia de los problemas. Entonces, en el mundo, a ver, para que entiendan, nosotros podemos ver necesidad, podemos ver miles de adultos y de niños que no tienen que comer, podemos ver pobreza, podemos ver lo que le dije, las mujeres que son siendo traficadas, podemos ver cómo en verdad necesitamos construir medias aguas en nuestro país para que tengan, por ejemplo, una vida un poco más digna los chilenos. Pero lo que hoy día quiero transmitirles es de qué sirve ayudar en ese aspecto, de qué sirve ir y construir cosas,
¿De qué sirve el accionar si no llevamos con eso la mayor esperanza que puede haber? Que es que aunque no somos inmerecedores, Cristo murió y por Él tenemos vida eterna. No se compara el accionar, el ir a construir maderita, que si bien no quiero menospreciar, pero esa acción sola de nada va a aliviar a esa como necesidad profunda y eterna que tiene esa persona por Cristo. Es lo único que va a saciar. Entonces, tal como sale Marcos en el capítulo 5, debemos alumbrar nuestra luz delante de los hombres, pero no para que nos reconozcan a nosotros, no para que digan, hoy la Paula que es buena fue a Techo para Chile, o está la Pepa que es buena, comparte tanto, o la Cami que le regala su polera a personas que lo necesitan. No para nosotros, sino que glorifican a nuestro Dios, los vean a través de nuestras buenas obras, de que es fruto en nosotras y que toda rodilla se postre en Cristo, para Cristo. Bueno, o por otra parte, esa es una postura que ustedes pueden tener, pero también puede ser que ustedes están aquí y piensen que, como dije, la acción social en verdad es algo que no se predica mucho, no es muy común de escuchar. Entonces ustedes también pueden estar acá diciendo, ya Trini, ok, pero lo más importante, el conocimiento de Dios y todo lo otro está en manos de Dios. Onda, eso que estás diciendo no tiene que ser algo importante para nosotros, porque eso está en manos de Dios y nosotros solo tenemos que aprender de su palabra. Pero en la Escritura sale algo completamente distinto. Estamos amando a nuestros hermanos en hecho y en verdad. Estamos exaltando el nombre de Cristo en hecho y en verdad. No solo aquí encerradito en las cuatro paredes, sino saliendo al de al lado. Como dije, no siendo indiferente al sufrimiento del de al lado. Entonces nosotros, como jóvenes reformados que nos hacemos llamar, tenemos que tener claro que Dios es soberano y en esa soberanía nos hizo a nosotros responsables por preocuparnos de los demás. Como sale en Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, compartiéndole algo personal, yo de verdad personalmente agradezco a Dios por lo que está haciendo en Cristo Rey, porque somos un nuevo Cristo Rey, porque de verdad veo jóvenes que están no solo teniendo aquí, sino que buscando más y más de Dios, que están apasionados por Cristo, que están siendo edificados en la sana doctrina. Pero yo de verdad oro porque ese conocimiento, como tanto le hemos dicho, ustedes dicen, ya, de nuevo la frase, que no sea un conocimiento intelectual. Pero es que es cierto, una fe sin fruto está muerta. Entonces, como sale en 1 Corintios 4:20, tenemos que entender que el reino de Dios no es palabra, sino poder. No estamos para solamente predicar en palabrería, como leí yo, sino en hecho y en verdad. Si bien quería hacer como una analogía también de Mateo 7, que ustedes pueden ver como hay dos casas en Mateo 7, donde una se construye sobre arena y otra sobre otro, que ahí voy a mencionar sobre otra cosa. Pero nosotros al accionar, al pensar que es solamente un mandato y que tenemos que ir y hacer cosas por los demás, es como una casa que se construye sobre la arena, que va a venir la lluvia, va a venir la tormenta y esa casa se va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomando la misma analogía de una media agua, por ejemplo, si vamos y construimos una media agua, de repente puede haber un terremoto, puede haber un tsunami y se va a destruir esa casa. Esa ayuda va a quedar ahí. Pero si nosotros, como dije, vamos con esa ayuda, pero teniendo como base la predicación del Evangelio, que no solamente construir, sino que exaltar el nombre de Dios, que ellos conozcan a Cristo, esa acción social va a ser como la casa creada en la roca, en Cristo. Primera de Pedro 1:9 dice, el fin de nuestra fe es la salvación de almas. El fin no es construir media agua ni cosas así. Tenemos que amar a nuestro hermano, pero el fin de nuestra fe es la salvación de almas. Pero, acá es donde me quiero centrar un momento, porque les he hablado de que nosotros, los que hemos pasado de muerte a vida, tenemos que amar a nuestros hermanos, de la importancia que tenemos en amar en hecho y en verdad. Pero tengo una mala noticia. Eso es imposible. Es imposible para Lugo, es imposible para Pablo, es imposible para la Cami, para cualquiera acá, es imposible. Porque, como dice en Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros por naturaleza de verdad no nos nace, aunque ustedes vean que una persona es muy buena y que está haciendo cosas, créanme que detrás de eso hay una motivación egoísta. Nuestra naturaleza, estamos marcados por el pecado, nuestra naturaleza es el pecado. Pero yo podría decirle, bueno, entonces, ¿qué lata? No hay nada que podamos hacer, oremos y
vámonos para afuera y qué lata, aquí se acabó todo. Pero aquí es donde entra la gracia, la sublime gracia. ¿Por qué? Porque en el versículo 16, me gustaría que lo pusiera ahí, bonito. Sale, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, ¿qué quiero transmitirle? Que de nada sirve el amor hacia el otro si no entendemos y nos convencemos, no solamente, sino en corazón, de que hubo uno que hizo la mayor acción social de todos los tiempos, y ese es Cristo. Cristo mismo soportó los peores horrores de dolor y humillación, derrotas, desprecios, incluso la muerte. Fue Él quien nació en pobreza, sufrió un dolor infinito por ti y por mí. Entonces, antes de darnos cuenta que hemos de amar al otro, tenemos que darnos cuenta que, para que entiendan, nosotros estábamos en un estado de pobreza peor al que podamos imaginar. Peor a cualquier imagen que se le puede venir a la mente, nosotros estamos peor que eso. Nosotros teníamos más hambre que los pobres viejitos que están afuera de un hospital pidiendo té y pan. Estábamos, pero mucho peor que eso. Nosotros estábamos peor que, piensen en todos los cánceres que pueden existir, en todas las enfermedades, no sé, terminales, y júntenlas en una persona. Eso no se compara con cómo estamos nosotros de salud. Pero, por su sacrificio, y esto de verdad cáptenlo para que pueda ser el motor de que no sea solo un mandato, sino que nos nace porque nos damos cuenta que por su sacrificio tenemos, por ejemplo, la riqueza más rica que alguien puede tener, el tesoro más grande que alguien puede tener. Tenemos el banquete, la comida que sacia de verdad nuestras almas. No un tecito y un pan, tenemos a Cristo, que es el mejor alimento. Tenemos no solamente sanación para nuestra alma, sino que tenemos el doctor con más posgrados que puede existir. Es Cristo. Cristo es quien en verdad nos cambia, nos renueva. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto no es un mero accionar o una obligación para ustedes. Si oran para que de verdad Cristo, y entiendan de que Él fue quien hizo la mayor acción social, créanme que esto les va a hacer como fruto, va a ser para Él, no va a ser, vas a mirar a Cristo cuando ayudes a alguien, va a ser tu motor. Entonces, de verdad, quiero pedirles que nos preguntemos eso. Si entendemos esto, como sale Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Primera Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros debemos andar como Cristo. Si nosotros nos hacemos llamar de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Mateo 16, 24 y 25 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esto es lo que quiero apuntar. Yo de verdad anhelo que nosotros nos podamos unir como cuerpo y exaltemos su nombre en hecho y en verdad, que podamos orar, que podamos entender que no solo somos hijos, también somos siervos de Él. Tenemos una responsabilidad con el de al lado, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos que están sufriendo. Entonces quiero que de verdad entiendan eso, que como jóvenes podemos glorificar a Cristo. Y eso tiene que ser nuestra acción también, que no nos quedemos aquí en las cuatro paredes, como ya qué rico y después nada, sino que entendamos que debemos interceder, que hubo uno que fue nuestro buen pastor, que no le importó, Él fue quien en verdad, de verdad amó en hecho y en verdad. Él fue quien nos amó en hecho y en verdad. Entonces, permanezcan en Él, no menosprecien su sacrificio. Si ustedes lo buscan y todo, Él va a ser fiel en contestar. El que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Entonces, aunque nos dé lata, como yo les decía, nuestra naturaleza social, postrémonos a Cristo para que de verdad haya fruto en nosotros y podamos, como dije, mostrar a Cristo en hecho y en verdad. Entonces, quería decirles que como juntos jóvenes podemos glorificar a Cristo. Pero de nada sirve si no entendemos que Él hizo la mayor acción social en nosotros, que fue ir a esa cruz, soportar la ira de Dios y darnos vida eterna a nosotros. Así que a Él sea la gloria. Eso quería compartirles. Pero, bueno, habiendo dicho esto, no quiero que ahora nos vayamos así nomás. Me gustaría que en verdad tomen el peso de que Dios nos dio la responsabilidad de ser sal en el mundo, de ser luz en el mundo. Entonces me gustaría que ahora nos pudiéramos unir en, no sé, 5, 4 personas, pero no
para orar por el de al lado, para orar por nuestro hermano. Que esta oración sea elevada a Cristo como intercediendo por el hermano, que de verdad se den cuenta que hay una necesidad más profunda en el mundo de construir media agua, que necesitan a Cristo. Así que me gustaría que nos podamos unir en grupos para poder orar como por los otros, los unos por los otros. ¿Ya? Eres nuestra herencia.